Gloria al Señor. Estamos todos acá. Amén. Somos todos los que estamos. Estamos todos los que Estamos somos. todos los que somos. Algo así, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar por lo que no podemos hacer. Dios tiene control de todo y es ahí donde nosotros debemos de confiar. ¿Estamos contentos? Amén. Quiero que todos vayamos al libro de Juan. Perdón, primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Juan en su capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo. Lo tengo aquí. Leo el versículo 1. Gloria a Dios. Y dice así la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Amén. Cara a Amén. cara. Amén. Entonces le veré, dijo el apóstol Pablo, y entenderé y sabré cómo fui conocido. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en su espíritu, así mismo, así como, y todo aquel que tiene su esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es Puro. puro. Gloria a Dios. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto lo vamos a explicar después. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a leerlo hasta ahí, hermano. Gloria a Dios. El Señor nos dé la facultad en esta mañana de poder entender lo que Él quiere hablarnos. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos. Hoy vamos a continuar, hermano, la segunda parte acerca del pecado. Y es luchando en contra del pecado en su segunda parte. ¿Estamos acá, hermanos? En la primera parte, de verdad, hermano, en la primera parte estuvimos viendo y definimos que el pecado viene a ser, ¿verdad?, como la lepra. En otras palabras, la lepra tipifica al pecado. Y estuvimos ilustrando, ¿verdad?, ahí un panorama en el cual aparece el personaje de Naamán. Que Naamán, él era un hombre con muchas riquezas, posiciones de influencia, conocido y reconocido, pero leproso. Amén. Y que nuestra vida es muchas veces así, hermano, que queremos nosotros aparentar y ser, pero que en el fondo hay lepra también en nosotros. Y esa lepra es el pecado. Y definimos, ¿verdad?, que nuestra vida es así. Lo mismo le sucedió a los fariseos. Ellos decían de que no había pecado en él, de que ellos eran libres, pero sin embargo ellos eran esclavos del pecado. Y así también toda la humanidad está esclavizada del pecado, y también muchos dentro de la iglesia, aún ellos conociendo a Cristo, están siendo esclavos de ese pecado. Y que también, hermano, que así como la lepra, ¿verdad?,
lo hace a uno insensible en su cuerpo. No hay sensibilidad, no siente, ¿verdad? Cuando lo golpean, cuando se arañan, cuando se hiere, no, el cuerpo no lo siente. Y así es el pecado, así es aquel que todo aquel que practica el pecado. Y vamos a ver más adelante, hermano, que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Eso lo vamos a ver más adelantito. Y la práctica del pecado es aquello que ya se convierte en la lepra. Por eso es que Dios nos pone una lista a nosotros de que nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Amén. Porque de otra manera, hermano, nosotros fuéramos insensibles al pecado. A lo malo le llamaríamos bueno y a lo bueno le llamaríamos malo. Sin embargo, como nosotros, hermanos, nosotros somos hijos de Dios y nosotros no practicamos el pecado, hermano, nosotros estamos supuestos a decirle: no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Aquel que permite que el pecado venga a su vida, venga a su familia, venga a sus hijos y viene a todos los demás y no hace nada, hermano, es porque puede ser que la lepra ya la haya avanzado. Y es ahí entonces, hermano, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vimos, ¿verdad?, parte de las consecuencias de lo que es el pecado. Pero hoy vamos a ver, hermano, le dije la anterior vez de que vamos a definir y entender lo que es el pecado, qué lo produjo y dónde se inició. Porque déjame decirte, hermano, que el enemigo número uno que nosotros tenemos, definimos, ¿verdad?, un montón de enemigos. Yo digo, tenemos 3 enemigos. Número uno, el enemigo número uno es Satanás. El número 2, ¿verdad?, entonces, que es, ¿verdad?, nuestra vieja naturaleza. Y el número 3 es el pecado. ¿Y por qué, hermano, lo pongo como número 3 el pecado? ¿Por qué? Porque Jesucristo dio solución al pecado. ¿Estamos aquí, hermano? Jesucristo venció el pecado y nos dio solución al pecado. Hermano, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecados, si confesares vuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de ese pecado. Dios dio solución al pecado, hermano. Por eso es que Dios, hermano, no quiere que estemos de acuerdo con el pecado, ni es la voluntad de Dios de que nosotros estemos practicando el pecado y estemos enleprados con el pecado, porque ya Él dio solución al pecado. Por esta razón fue que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, dice que Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados. Él se hizo maldito, dice la Escritura, y en Él, madero, llevó nuestros pecados. Amén. Entonces, Dios dio solución al pecado, hermano. Por eso, en otra porción de la Escritura, también el Señor Jesucristo dijo: aflicciones van a tener en el mundo. ¿Qué es lo que nos aflige, hermano? El pecado. El pecado nos aflige, hermano, al menos a mí. Pero recuerden, dice, yo he vencido al mundo. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo, hermano, no venció al mundo en su fuerza. No venció el pecado en su fuerza. No venció al diablo en su fuerza. Lo venció en esa obediencia al Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. Por esto la Escritura dice: ahora vosotros sois hijos. Tenemos nuestro Padre. Amén. Y sois sellados con el Espíritu Santo. Hermano, no hay excusa. Dios nos ha dado la facultad a nosotros para poder identificar y saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y no es pecado. Y nos dio esa facultad y ese poder para decirle no. Estamos aquí, hermano. Amén. Ahora, hermano, ¿vamos a pecar? Por supuesto. Una cosa, vuelvo y repito, es el pecado, y otra cosa es la práctica del pecado. Y eso es lo que Dios
condena. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para nosotros conocer a este enemigo, porque es un enemigo, hermano, un enemigo que ya vimos también y vamos a seguir viendo, de que nos destruye. No solamente destruye, hermano, mi paz personal, porque eso es lo primero que, hermano, destruye. Mira, el pecado embrutece la mente. El pecado entorpece la mente. El pecado, hermano, lo vuelve a uno una bestia, un animal insensible, no mide consecuencias. Por eso es que, hermano, Dios quiere que nosotros nos abstengamos del pecado, porque el pecado, hermano, es un mal que nos infecta, nos contamina y nos hace vivir y sentirnos miserables. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros herimos y eso nos hace sentir mal. Así es el pecado, hermano. Nos roba nuestra paz. Número uno, nos roba, hermano, nuestra dicha de salud. El pecado, hermano, trae enfermedad al cuerpo. Enferma al cuerpo. El pecado, hermano, también nos esclaviza. El pecado también nos quita lo que es la prosperidad en Dios. Nos hace pobres. Y no veamos, hermano, a todas aquellas personas quienes viven hundidas en el pecado. Son pobres, son miserables. El pecado vino a ser, hermano, la muerte del hombre. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por último, nos mata física y espiritualmente. Eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado, hermano, viene a ser el veneno para el hombre. El pecado viene a ser esa inyección de veneno, ese poison para el hombre. Amén. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos a este tercer enemigo. Lo pongo así, hermano, ¿sabe por qué? Porque el primer enemigo, hermano, aunque Dios ya lo venció y todo eso, hermano, nosotros no podemos vencerlo. Sí podemos vencer sus maquinaciones, pero a él no podemos, porque el único que puede vencerlo y lo venció fue el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y el enemigo número 2 que nosotros tenemos, hermano, es la carne, o sea, somos nosotros mismos. Y ¿sabe qué, hermano? Ese es el más difícil de vencerlo. ¿Por qué? Porque a eso solo vas a vencerlo tú. ¿Y cuándo? Cuando nosotros nos rendimos ante Dios. ¿Sabes, hermano? Que la dificultad más grande que Dios tiene para Él hacer su obra en las personas y aquí en la tierra no es ni siquiera el diablo y no es ni siquiera el pecado, sino que es uno mismo. Porque la persona que no le abre su mente y no le abre Dios no puede hacer nada. Dios no puede violar nuestra voluntad. El ser humano es la persona más rebelde. Hermano, mira, la palabra del Señor dice que los demonios le conocen a Dios y tiemblan. El hombre conoce de Dios y no le importa. ¿Estamos acá, hermano? Los demonios, al demonio, hermano, mira, tú le dices en el nombre de Jesús, te vas ahora, y se va. Pero al hombre tú le dices en el nombre de Jesús, andate de aquí, y dice, no me voy. Y se queda ahí. Estamos acá. ¿Ah? ¿Y qué Dios va a hacer, hermano? ¿Te va a sacar a patada? No, hermano, Dios es un caballero. Hermano, el obstáculo más grande, o sea, es uno mismo. Por eso Dios nos pide que nosotros, dice, hágase tu voluntad. Dios quiere que rindamos nuestra voluntad, rindamos todo lo rindo. Y cuando le rendimos nosotros, entonces Dios, hermano, Dios nos sana, Dios nos salva,
Dios nos libera, Dios nos prospera, Dios hace todo lo que Él se ha propuesto hacer, porque Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu alma, tu alma. Entonces el alma es el yo que muchas veces impide que nosotros prosperemos, que seamos sanos, que seamos liberados, porque en el alma están nuestras decisiones. En el alma es donde yo decido si abro mi mente o si cierro mi mente. Entonces se vuelve, hermano, un enemigo aférrimo en contra de la voluntad y el deseo de Dios. Y eso ya es pecado. ¿Estamos acá, hermano? Entonces, pero conozcamos, y la razón, hermano, de todo esto, debemos de ser prácticos. Y quiero ser práctico, hermano. Yo no quiero traerte teología, porque es más, a veces la teología me enrieda más a mí, ¿verdad? Pero es la praxis, la practicidad. Reconocer y entender de que eso me hace daño y qué tengo que hacer yo para librarme y alejarme de eso. Y aquí es paso número uno, entonces yo tengo que reconocer a ese enemigo. Y para reconocerlo tengo que estudiarlo, tengo que saber. Ahora veamos, número uno, hermano, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Conociendo a este enemigo. ¿Qué es el pecado? El pecado es, dice, la infracción de la ley o la desobediencia al mandamiento de Dios. Según 1 de Juan, capítulo 3, en su versículo 4. Mira lo que dice, ya lo leímos. Todo aquel que comete pecado, dice, ¿infringe qué? La ley. Infringe la ley. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Entonces, el pecado viene, ¿por qué pecado, hermano? Porque el pecado es no obedecer, en otras palabras, al mandamiento que Dios nos ha dado. Si nosotros vemos, hermano, en su palabra, hay miles de no solamente son los 10 mandamientos, hay cientos de mandamientos, hermano, que Dios nos da a nosotros con el único propósito es de bendecirnos. Porque Él dice en su palabra, he aquí, dice, yo pongo en la mano izquierda la muerte y en la mano derecha la vida. Escoge pues la vida, dice, para que te vaya bien. Luego Él pone los mandamientos, dice, y esto, dice, si guardares estos mandamientos, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Serás bendecido en el campo, bendecido en la ciudad, bendita tu entrada, bendita tu salida. Todos aquellos de tus enemigos que se levanten caerán a tu lado, caerán al otro. Hermano, hay bendición cuando nosotros, hermano, nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios. Pero también dice en su palabra, hermano, que si no obedeces estos mandamientos, vendrán todas las plagas que están escritas en este libro. Te vendrá peste, te vendrá enfermedad, te vendrá aquello, te vendrá la lluvia, no dará, serás maldito. Entonces, todas esas maldiciones vienen. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia al mandamiento que Dios nos da. Pero Dios quiere que obedezcamos, porque Él quiere bendecirnos a través de esa obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque lo que trajo la pobreza, la maldición y la muerte fue una desobediencia. Por eso les decía el otro día, hermano, de que a mí yo no puedo tolerar. Ese es un título de la marca que les dije el otro día, la marca del iPhone. La manzanita mordida. Porque Dios le había mandado a Adán y Eva allá en el huerto del Edén y le dijo, de cierto le digo, no comeréis del árbol de la vida, porque de cierto si el día que comieres moriréis. No comas. Tienes de todo árbol para comer, tienes de todo árbol, tienes para aquí, tienes esto. No abstente de comer de aquel. Pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron. Según dice que era una manzana, la mitología. Entonces sí que
que comió la manzana y ahí está la manzana mordida. Y si ustedes ven las películas, todas estas películas morbosas, estas películas o novelas que son de lujuria y todas esas cosas, bueno, siempre ponen la manzana mordida, haciendo referencia. ¿Por qué? Porque ellos creen que la manzana mordida, porque ellos tuvieron relaciones sexuales y todas esas cosas también. Entonces, por eso es que ellos ponen aquello. Y ahora esta marca, ¿verdad? Porque a todos los malos se agarran, ¿para qué? Y le llaman bueno, entonces le ponen al iPhone. ¿Y de dónde crees que viene todo eso? ¿La fama acaso no es del mundo? Pero ahí el cristiano, ¿verdad? Anda con él, con la manzanita. Entonces, esa desobediencia, esa mordida de esa manzana, le costó al hombre la maldición. Ganarás con eso. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, entendamos qué es entonces el pecado. Que el pecado es la desobediencia. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde fue? Primera de Juan, versículo 3 al 8. Aquí mismo también, de 3 al 8. Mira, dice: el que practica el pecado, ¿qué dice? Es el diablo. Es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca. ¿De dónde? Desde el principio. Desde el principio. Él es el primero. Así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el primero y el último. El primero en dar vida y el último en dar esa vida. Así es Satanás. Él es el primero en pecar y el último en pecar. Él peca, dice, desde el principio. Satanás es el precursor del pecado. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, para poder entender, hermano. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel creo que está después de Jeremías. No. Ezequiel. No, está después de Lamentaciones. Ezequiel, capítulo 28, 12. Gloria a Dios. Ezequiel 28, 12. Mira lo que dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, dile: así ha dicho Jehová el Señor. Esto es hablando ya de Satanás. Tú eras el sello, dice, de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corderina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, de carbunco, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hermano, se cree que Satanás, él era el director de alabanza, el que se encargaba de llevar la alabanza y la oración en el altar de Dios, según los teólogos, ¿verdad? ¿Por qué es que, hermano, mira, muchos de los ministros son atacados por Satanás? Muchos de los salmistas, de los que cantan, de los músicos que ministran en el altar. No, tú vas a ver a los demás, pero el que es más atacado siempre hay contiendas, divisiones y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás, él es celoso, él no quiere. ¿Por qué creen que Satanás, quiere destruirnos a nosotros? Porque él era el centro de todo, él era la atención de todo. Y ahora, como él fue desechado, entonces Dios hizo su creación y nos hizo hijos a nosotros, y ahora el centro de atención somos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nosotros. Amén.
Ya somos sus hijos preferidos, su creación preferida. Gloria al Señor. Y a eso le arde el estómago al diablo, por eso nos odia y nos aborrece, hermano. Mira, hermano, el diablo no es tu amigo, el diablo te aborrece. Y el diablo va a esperar a cualquier cosa para destruirte. El diablo no es Dios, el diablo no es amor, el diablo es odio. Y el odio destruye. Hablo aquello, ¿verdad? Quienes adoran a Satanás. Satanás tarde o temprano te va a destruir. Aleluya. Gloria a Dios. Los primeros de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Oiga bien, ahí está. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Santo era, hermano. Era santo. ¿Recuerdas, no? Que dice en Isaías que uno de los ángeles agarró y sacó unas piedras, ¿verdad?, de fuego y la pasó por su boca y lo hizo santo a Isaías. Y aquí dice, ahora ya tú eres, tu boca, tus labios ahora eres santo. Esas piedras, hermano. Y mira, y se hizo santo, hermano. Y dice que Satanás se paseaba en esas piedras, en esa santidad, en esa pureza, en esa purificación. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, dice, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El otro día le hablaba a uno de un hermano amigo, salmista, hermano, y él comentándome, ¿no?, de que aconsejando a una cantante cristiana, salmista, que vino uno y le dijo de que si quería, que él podía conectarla con una iglesia, la otra, y entonces para que ella cantara, y él iba a cobrar, y que de ese cobro que él hacía, que ella le diera un porcentaje a él. Oiga bien, haciendo negocio, mercadería, comentándome y él tratando de aconsejarlo. Y esto me recordó, hermano, que Satanás dice allá en el altar, dice, y por la multitud de sus contrataciones, por la multitud de esos negocios que él hacía, ahí por debajo de la mesa, ¿verdad? Así hay muchos, hermanos. Profanaste tu altar, profanaste tu llamado. Y así hay muchos, hermanos, quienes están vendiendo el evangelio, vendiendo esa gracia, haciendo contratos, contrataciones, y así profanan su llamamiento. Y es lo que estamos viendo. Entonces tiene que haber temor en nosotros, hermanos. Y dice que por eso fue desechado Satanás. Oiga bien, hermano, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, dice, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu santuario. Mira lo que dicen: corrompiste tu santuario a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y el 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste ¿qué? Tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vino a ser ese espanto, hermano, Satanás, porque trajo el pecado, trajo la muerte, trajo la destrucción. Espanto, hermano, terror para los pueblos. Qué diferencia de Cristo, ¿verdad? Trae paz, trae gozo, trae bendición. You're welcome. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo,
bienvenido a este lugar. Tú no puedes decirle a Satanás bienvenido. Porque él trae destrucción, trae muerte a través del pecado. ¿Por qué? Porque él es el precursor del pecado. Él a lo único que va a incitarte es a que peques delante de Dios. A lo único que va a incitarte es a que desobedezcas a Dios, así como lo hizo allá en el huerto del Edén. Dios no podía, Satanás no podía destruir a Adán y Eva. Satanás, él no podía, no tenía la autoridad, no tenía la potestad, pero él sabía que a través de esa desobediencia, él podía entrar y manipular la mente del hombre. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos, por eso, mira, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo, y no deis lugar al diablo. Lo que da lugar al diablo, hermano, lo que abre puertas al diablo, hermano, es el pecado. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos de entender esto. No podemos dar lugar al pecado, no podemos dar lugar a la desobediencia, hermano. Cuando alguien viene a darte un consejo de Dios, hermano, recíbelo y procura hacerlo. Porque si desobedeces, hermano, puedes estar abriendo puertas al enemigo. Soy precursor. Ahora, hermano, ¿quién? ¿Dónde se originó? Entonces se originó allá, en los cielos. Allá se originó el pecado. Y el pecado original es en el Edén, en el paraíso. No, allá fue, en los cielos. Satanás fue el primero que pecó. Y después vino y trajo. ¿Cómo entró el pecado al hombre? Romanos 5:12. Rapidito. Ya vamos a acabar. Romanos 5:12. Hermano, ¿cómo entró el pecado al hombre? Mire. Romanos 5:12. Mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado entró también, ¿qué? Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. A todos los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Satanás vino y sembró la semilla del pecado. Y a través de esa desobediencia dio lugar al diablo. Y dio lugar al pecado. Dio lugar a la muerte. Y entonces ese pecado viene de generación tras generación tras generación. Y ese pecado nos alcanzó a todos. ¿Ve qué tan nocivo? Por eso es que nosotros lo tipificábamos con la lepra. La lepra, hermano, empieza en el cuerpo del hombre solamente en una pequeña parte, como una carachita, como una caracha. Y eso te pica y empieza a rascársela y después empieza a brotar y cuando acuerda está todo el brazo y de pronto empieza a avanzarle todo el cuerpo, el otro brazo, el pecho, la espalda, las piernas y hasta la cabeza. Cuando acuerda, hermano, todo el cuerpo está enleprado. Así el pecado, hermano, empezó por un hombre y a través de ese hombre, hermano, vino y contaminó a toda la creación. Y así, hermano, en nuestra familia, en nuestra casa, puede empezar cuando uno acuerda, hermano, ahora viene el pecado a mi hijo, al hijo de mi hijo, a los hijos de mis hijos y a todos, y ahí viene la camada. Por eso que, hermano, debemos de cortar, luchemos en contra del pecado, hermano. Que cada día, hermano, nosotros nos levantemos conscientes, decir, no voy a dar lugar al pecado. Esto va a dar lugar al pecado. Decir a mi hijo, esto no, hijo, porque esto es desobediencia, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Hermano, muchas veces nosotros queremos ser, es que ellos son muchachos, hay que dejarlos. No, hermano, tú los dejas a los muchachos, hermano, y después quieren más, y quieren más, y quieren más. Al pecado hay que cortarlo ya, desde el principio. Amén.
Porque después no vas a poder controlarlo. Después va a estar en tu casa, va a estar en tu familia, va a estar en todo lugar, por aquí. ¿Cómo lo controlas? La lepra avanzó. Luchemos, hermano, en contra del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Versículo. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Oye bien, hermano. La mujer oyó y obedeció la voz de Satanás. Satanás vino a través de la mujer. Y a través de la mujer, Adán desobedeció. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, le dio un mandamiento, le dio una ley, le dijo: todo tú puedes hacer, pero no toques aquello. Le dijo el profeta Natán, le dijo a David: ¿por qué cometiste este pecado? ¿Acaso no habían cientos o miles de mujeres que podías tomar y tomaste del fruto prohibido? Aquella mujer que tenía marido y que ese marido era padre para ella y que la había criado como su ovejita, con amor, con cariño, y tú viniste y se la arrebataste. No habían miles en el reino la cual tú no podías tomar. ¿Por qué tomaste lo prohibido? Estamos acá, hermano. Muchas veces somos incitados nosotros, hermano, a tomar lo que es prohibido. Habían cientos o miles de árboles que Dios le puede comer esto, puedes comer, pero de aquello no comas. Y tuvo que, mira, mira, no vayas a ese lugar, hijo, hija, porque ese lugar te vas a pervertir, te vas a... Y pongo y caigo. Y cayó. Tenemos esa naturaleza rebelde, hermano, que cuando nos dicen a nosotros no lo hagas, queremos hacer. Pero esa es la naturaleza caída. Debemos nosotros esforzarnos por obedecer a Dios, obedecer al mandamiento y decir: no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí puedo, yo sí puedo, tengo la fuerza y yo puedo agarrar eso, pero no me conviene. Oh, ese galán que está, sí, pero no te conviene. Oh, esa mujer que mira que sí, pero no te conviene. Oh, pues sabes que es un amigo, es una amiga y todo, pero no te conviene. ¿Por qué? Porque te incita al pecado, te incita a pecar, te incita a desobedecer a Dios, te está incitando siempre a lo malo, siempre a lo malo, siempre. Aléjate, no lo toques, sepárate. Hay relaciones que están destruyendo tu vida, te llevan a la desobediencia, te llevan a fallar, te llevan a pecar. Tienes que dejar aquello. Amén. Sí, pero es que
que no sabe, no hay que ser tan, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan, sí, pero te va a destruir no solamente a ti, sino que también a tus hijos y a toda tu familia, porque así es el pecado. Se viene uno, pasa al otro y pasa al otro, y cuando acuerdas estás destruido. Siempre me cuidé de mis relaciones. En un momento me descuidé y me estaba jalando a la perdición. Hasta que retomé nuevamente y dije, prefiero perder una relación que no me edifica, que no sirve de edificación para mí, a yo perderme y que mi familia se pierda también. Hay relaciones. Hay muchos amigos, hermanos, en la iglesia, hermanos, que son buenos amigos. Estate con ellos. ¿Estamos acá, hermano? Amén. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Génesis 3. Por cuanto obedeciste, diciendo, no comerás de él mal. Ahora, dice, y comió. Ahora le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Hermano, el pecado nos complica la vida. El pecado, hermano, nos enferma, el pecado nos cansa, el pecado nos agobia, el pecado, hermano, produce fatiga. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y y a la mujer le digo, no por cuanto desobedeciste, le digo, ahora tus preñeces darás con dolor a tus hijos. Imagina, tú ves, hermano, a los animales que ellos gritan cuando están dando a luz. Ellos no gritan. Ahora, no te dan. Tú ves un animal cuando por vos ya está caminando. ¿Ah? Y la mujer ahí, hermano, una semana antes todavía. Me arrepiento. Y le mira al marido, por tu culpa, por tu gran culpa. El pecado, producto del pecado. Y Dios le dijo, con dolores darás. Entonces dice la mujer, cuando yo la vea a Eva, ya sí que me voy a fajar con ella, hermano. Igual, tú lo hubieras hecho también. Hermano, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Hay mucho de qué hablar del pecado, puede pasarse a uno, hermano. Y vuelvo y te repito, hermano, aquí no es apuntarte a ti el pecado, eres un pecado. No, es luchar, para luchar. Te estoy diciendo, Dios nos está haciendo conciencia, hermano, para que nosotros de aquí salgamos y decir, no, amor, esto no le agrada a Dios. Lo que oyes, lo que ves, lo que hacen otros, hermano, eso no está bien. No está bien. Amén. Amén. ¿Sabes? Es un momento ahí de rabieta, tal vez, pero mira, te va a librar de muchos problemas más adelante. Es como el hijo, ¿verdad? El niño, si tú no lo disciplinas en casa, no te va a hacer pasar una vergüenza en la calle. La disciplina empieza en la casa. Y luego hasta queremos, no, por favor, es en tu casa que tienes que corregir. Pero el problema es que lo dejamos que hagan lo que ellos quieran. Y después nos hacen pasar vergüenza. Cortemos, hermano. Dios nos ayude. Y bueno, repito, como le dije, y hermano Orlando, usted no peca. Claro que peca. Y te dije que iba a concluir aclarando esto, hermano. Primera de Juan 3:9. Ahí mismo.
Vamos a aclarar esto porque, hermano, entonces decimos, ay, eso es pecado, ay, no tengo que pecar, no tengo que, ay, ya cometí, ay, ahora ya estoy viendo de lepra, ahora estoy leproso. No, hermano, por favor, ese no es el punto. Primera de Juan 3:9 y luego ahí 5:18. Rapidito y ahí acabamos porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto es una enseñanza, hermano, más que una predicación, es una enseñanza. Gloria al Señor. Primera de Juan entonces 3:9. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, entonces dice, No practica el pecado. no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, no, ¿cuántos aquí de nosotros hemos nacido de Dios? Amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Tú vas a ver en la iglesia y personas que tú le corriges, tú le dices, oye, es mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer con él lo que él quiera. No eres hijo de Dios. Nunca nació de nuevo. Me lo está diciendo la palabra. Porque está en una práctica del pecado continuo. Tú quieres corregirlo, pero ellos dicen, mira, no te metas en mi vida. Yo tomo mis decisiones. Yo no me meto en tu vida. Y están dentro de la iglesia. ¿Estamos acá? Amén. No es hijo, nunca nació. Con esto concuerdo. Estaba oyendo una predicación de nuestro hermano David Wilkerson. Él dice, hay muchos quienes vienen a la iglesia, de personas quienes han recibido al Señor, porque les dicen, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, Señor, te recibo. Pero no, el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y conviértanse. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que haber acompañado de una conversión. Hay muchos en la iglesia quienes están, pero que no han nacido de nuevo, no son salvos. Y hay que decirle la verdad, porque están ahí y ni siquiera ellos saben que son salvos o no. ¿Por qué? Porque viven su vida como quieren, viven su vida como se les antoja y no pueden recibir el consejo, no se les puede, porque su vida es su vida y total, ya lo aceptaste, pero no te has convertido. Amén. Aleluya. Juan, el profeta dijo, haced pues frutos dignos de arrepentir. ¿Estás arrepentido? Haced frutos dignos. Quiero ver, show me, muéstrame tus frutos de que verdaderamente estás arrepentido y entonces te voy a bautizar. No hay arrepentimiento, no han nacido de nuevo. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque el nacimiento de Dios permanece en él y no puede andar en esa práctica del pecado. Yo peco y fallo, pero no me vas a ver en esa práctica, porque hay dolor. El Señor, miserable de mí, y fallé nuevamente, pero no ando buscando el pecado, no me ando yo exhibiendo como hay muchos siendo cristianos y exhiben todavía sin vergüenza, se le llama eso, porque perdieron, dice, toda sensibilidad, dice Romanos. Hermano, Dios, no sé, te lo digo con temor esto, hermano, porque yo estoy supuesto también, pero Dios tenga misericordia de mí. Y lo único, mi único propósito, hermano, no es condenarte, no es apuntarte, sino decirte la verdad. Como anoche gemí en ese sueño, no había quien predique, hermano, no había quien diga la verdad, no había quien se pare en el púlpito, porque no hay quien lo haga. Y hay que hablar de estas cosas para que seamos conscientes de que allá afuera hay pecado, hermano, que nos incita en todo tiempo, en todo lugar. Y nosotros debemos de luchar en contra de eso, decir no, no, no.
Yo le digo a mi hijo, pues ese papá me dice, me da permiso, ¿qué vas a hacer en el mall? No es que necesito, vas a echarte un taco de ojos allá y así vas a pecar. ¿Ah? Sí, tiene razón, papá, mejor me quedo. ¿Sabe? Porque yo, nosotros pasamos por ahí. Yo fui joven y también he escapado para dar mi taco de ojos. ¿Ah? Las mujeres no, allá no se dan tacos, pero se da un taco de lengua también. ¡Ay! ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa, no le digo, hija, le tengo deseo unos taquitos de lengua, le digo, anda a Walmart, hija, le digo, no, compra una lengua, le digo, está bien, y comprarle la más chismosa, le digo. ¿Cómo es eso que la más larga, pues, hija? Ahora, usted está diciendo que la... No, porque tengo oídos para oír. Hermanos, cuidémonos. Amén. Amén. Y a ti, hermano, que tú te llamas a ser cristiano, muestra esos frutos de arrepentimiento. No vaya a ser que el Señor venga y digas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, porque nunca andaron conforme al Espíritu de Cristo. Aleluya. Arrepentámonos, hermano. No vivamos en esa desobediencia. Seamos humildes. Gracias, Dios. Aleluya. Todo aquel que practique el pecado, ahí mismo dar la vueltita a la obra, hermano. Con este ya concluí. Por los 5:18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, el que nació, hermano, el que verdaderamente se arrepintió de sus pecados, reconoció que esa forma de vivir como vivía antes no es buena, no es conveniente y se apartó, hermano, es porque verdaderamente nació y Dios forma un cerco de protección y él no puede caer en esa práctica del pecado porque el diablo no le toca. Ahí nos damos cuenta, dijo la Escritura, de quiénes son los hijos de las tinieblas y quiénes son los hijos de Dios. Como dijo un hermano predicador, perdónenme si tal vez crucé la línea, pero lo digo esto, porque Dios te ama. Y al que ama a Dios lo corrige y lo disciplina y siempre te va a decir la verdad. Amén. Y te amo en el amor de Cristo. Y Dios nos llamó a ser un pueblo santo. Santo. Y así vamos a disfrutar de sus bendiciones. Así vamos a disfrutar de salud. Así vamos a disfrutar de esa paz. Gracias. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Gracias. Te damos, Dios. Gracias. Gracias. Aleluya. Bendito. Bendito. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Señor, no nos dejes entrar en la tentación. Señor, líbranos de todo mal. Señor, guíanos hacia toda justicia y hacia toda verdad. Señor, protégenos. Padre, queremos ser obedientes a ti. No queremos desobedecerte. No queremos desobedecerte, queremos que esa simiente permanezca en nosotros, la simiente que es Cristo, Rabá y Seto Rabá. Aleluya, Cristo.
manso y humilde de corazón. Cristo el que dijo, ámense los unos, aquí os doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Dios te bendiga en donde tú estés. El Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te libre de todo mal, que te guarde en todos tus caminos, que te haga prosperar en el campo y en la ciudad. Gracias, Dios. Dios te bendiga, hermano. Gracias.